Tenés buenas fiestas, te agradezco Gracias mucho. a Ahora vos. te van a decir cómo salir de acá. ¿Cómo no? Un economista, la inflación cierra alto este año, ¿cómo viene el año que viene? ¿Sirven los acuerdos de precios? Dante Sica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias ¿Cómo por te va? venir, No, al contrario, gracias por la invitación. Dante, el tema de la inflación, ¿cómo cierra el año con la inflación? Mucho más alta de lo que se esperaba a principio de año, en especial este segundo semestre hubo una especie de repunte. Hay algunas cuestiones que están asociadas también a algunas medidas que tomó el gobierno. ¿Te acordás que después de agosto todas las medidas que tomaron para tratar de comprar un poco más de crecimiento para mejorar un poco el resultado electoral tuvieron alto impacto desde el punto de vista de la cantidad de dinero que hay en la calle, y esto impactó básicamente en este último año, sumado a que te diría que hubo 20, 25 días donde hubo bastante incertidumbre con respecto a qué medidas iba a tomar el gobierno. Bueno, sí me acuerdo, parece... desdoblan, no desdoblan, exactamente, ¿qué hacen? digo, el cambio de gabinete generó una especie de vacío en ese momento que hubo un cierto corrimiento de Ahora, precios. hay una expectativa, ¿no? Digo, sobre muchos temas, pero sobre la inflación la hay. Yo no sé si hay inacción del Ministerio de Economía, están pensando algo que van a aplicar más adelante, pero la respuesta de un acuerdo de precios que parece interesante me parece que no alcanza. Pasa que, a ver, el acuerdo de precios contiene pero no detiene. O sea, te reprime y te contiene la suba de precios por un periodo de tiempo sobre esa cantidad de productos, pero no detiene el proceso inflacionario. Entonces, uno necesita tener un control de precios. Aparte, acordémonos que este gobierno viene haciendo controles de precios desde Felisa Micheli, que era ministra de Economía. Bueno, debe ser, no sé, el quinto o el sexto intento. Exacto, con la idea de es un puente de plata, ¿te acordás? Mientras que hacemos un acuerdo, mientras los empresarios invierten y vamos generando, mejorando las condiciones macro. Realmente las condiciones macro se han deteriorado y el acuerdo de precios te tiene que servir para tomarte un tiempo para hacer lo que tenés que hacer. Y ahora, el gobierno no está dando señales que esté avanzando, insisto. Contra la inflación no habló, no hablan de inflación, habla de variación de precios. No hablan de variación de precios con argumentos, yo te diría, poco sólidos. No, pero aparte... No aumentan las tarifas, te dicen, por eso no aumentaron, no aumentó todo. Bueno, no aumenta la tarifa, pero aumentaron los precios de los alimentos, Total, aumentó todo. todos los servicios. Y aparte, están dando la misma respuesta que era antes. O sea, ¿sabés cuál me parece la idea? El control de precios antes no sirvió porque estaba Moreno y era un desprolijo. Ahora nosotros, que tenemos buenos sistemas de comunicación, vamos a poner sistemas para poder tener todo más ordenado, el control del precio va a funcionar. Entonces, el problema no es Moreno si tienen computadora o no tienen computadora. El problema básicamente es que el instrumento como tal de control de precios ya no sirve para contener este proceso inflacionario. Hablando de contener, digo, hay otra variable que es obviamente los reclamos salariales. Me da la impresión de que la sedición policial y los niveles que al momento que alcanzaron, todo eso lo tiraron por la borda. El gobierno tampoco quería bonos y a Moyano se lo dieron, y hay otros que lo reclaman, y los docentes bonaerenses piden eso, o adelantar las paritarias. Si el gobierno pretendía ir a un acuerdo de precios y de salarios. Bueno, creo que esa era la política. Básicamente que fuera descendente, o sea, la idea cuál era, no mirar la inflación pasada, sino mirar la inflación futura, diciendo, bueno, miren, va a haber control de precios, pongamos un tope a la negociación salarial para tratar de que todas las variables tiendan a esa misma velocidad y una velocidad descendente. Ahora, acá hay un tema, bueno, esto que vos contabas, de alguna manera hizo explotar esa posibilidad porque ya tenemos en el sector público un piso de negociación salarial que se está discutiendo a partir del 30%, con lo cual va a tener... ¿30%? 30% lo que están pidiendo los docentes de la provincia de Buenos Aires y lo que está pidiendo Micheli. Bueno, hubo paritarias de gremios chicos que se cerraron ahora, 26, 27, 25%. Es cierto que esas no pegan tanto o no, claro. no generan caso testigo, pero las que se cerraron están cerrando arriba del 25%. Entonces, esa negociación que seguramente va a terminar saliendo por decreto, donde vamos a ir un año muy conflictivo desde el punto de vista de la prestación. Puede ser que vaya un decreto que diga 18% para todo el mundo, sí, o 20%. No creo que pueda ser 18%, pero como cerraron las paritarias el año pasado en la educación en la provincia de Buenos Aires, terminó siendo un decreto que fijó el 22% y de última hubo alguna negociación en el margen, pero se tuvo que acatar. Entonces, me da la sensación también que esto va a generar un impacto en las finanzas provinciales que el gobierno nacional va a tener que salir a ¿No hay un gobierno atender. del Chaco que ya dio marcha atrás con el aumento policial? ¿No lo puede pagar? Sí, no lo pueden pagar. Entonces digo, vamos a una situación comprometida desde el punto de vista de lo que es la situación de finanzas provinciales, con lo cual, por la
por la magnitud del desfinanciamiento, es el gobierno nacional, el prestamista de última instancia, que puede cubrir a las provincias. Sí, pero el gobierno está esperando que las provincias le paguen a él. Dice que deben 10.000 millones de pesos, que hay que pagar en 3 o 4 meses. A ver, acordate que este año se cayó el programa automático de refinanciación de deuda de las provincias. Es claro que el gobierno ahora va a negociar provincia con provincia con un adicional. Lo está haciendo ya Capitanich, exacto, ¿no? Pero con un adicional. Ya no es la deuda que vos tenías, sino las nuevas necesidades de financiamiento producto de lo que ha sido este desmadre desde el punto de vista de la discusión salarial entre los gremios de la provincia y las distintas provincias. Ahora, sumemos a esto que el gobierno también tiene un problema fiscal. O sea, cuando charlábamos recién del control de precios, vos podés poner un control de precios por un año, un acuerdo, llamémosle como quieran, pero vos tenés que hacer los deberes, y los deberes es tenés que poner en caja el tema fiscal y en especial el tema monetario. Acá en Argentina la política fiscal domina sobre la política monetaria, por lo tanto las necesidades del Tesoro se financian con emisión. Entonces, en una economía donde este último año, bien medido el déficit fiscal va a estar alrededor del 4%, que es casi lo mismo que son los subsidios que estamos pagando a la energía y al transporte en provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Digo, ese impacto sobre la emisión te pone un piso a la inflación. Entonces, por un lado, reprimís a través de los acuerdos de precios, pero si no haces nada, o el gobierno no hace nada en la parte fiscal, la parte monetaria va a seguir acompañando y es como tener una olla que seguís dándole fuego. Bueno, hay un síntoma claro de lo que hace el gobierno, ¿no? Ha acelerado la devaluación del peso ante el dólar. Sí, pero es cierto, pero fíjate que la devaluación te corrige un precio relativo, que es el tipo de cambio que venía atrasado. Recordemos que este gobierno atrasó, porque utilizó el tipo de cambio como una especie de ancla inflacionaria durante 4 años, la tasa devaluatoria era menos que la inflación medida por el INDEC, con lo cual generó una fuertísima distorsión. Sumado a los problemas de tarifa, estamos en el proceso que estamos viendo. Ahora, si solo toco el tipo de cambio, al contrario, y no corrijo lo demás, esto impacta sobre la inflación, porque impacta directamente sobre la estructura y repercute mucho más. Ahora, mirá, yo te diría, la prueba ácida de la consistencia de las medidas que está tomando el gobierno en términos de no corregir los desequilibrios de base, sino darle flotabilidad a la economía para llegar al 2015, es si tocan tarifas. Si el gobierno no corrige tarifas... Mira, perdóname Dante, ahora seguí, pero después los apagones que hay, ni subsidio ni tarifa, yo supongo, no sé. Yo no creo eso. Yo creo que tienen una necesidad, porque si no vamos a un año, no digo explosivo porque suena mal, pero vamos a un año mucho más complicado de lo que podíamos estar esperando. El gobierno gasta, en términos de su estructura de gasto primario, subsidios a la energía y al transporte, 4,5 puntos del PBI. Recién Daniel decía, la política social, el núcleo de fuerza del gobierno es la mitad de lo que paga en subsidios, 43.000 millones, y obra pública. El año que viene, con los niveles de recaudación que están viniendo por debajo, inclusive de la inflación, más la emisión, no le va a alcanzar para cubrir los 3 agujeros. Ahora, según las mediciones oficiales, el trimestre anterior creció la economía a 5 y pico. Según las mediciones oficiales. Nuestros números están dando un crecimiento del 3% este año con respecto al año pasado. Ahora, ¿el gobierno quiere pagar el bono con estos de crecimiento con estos números pagás el bono del PBI. ¿Y cómo paga? ¿De dónde saca 3.000 millones de dólares para pagar? Eso es un tema. Vos fíjate que el gobierno no solo tiene un problema ahora. El gobierno está haciendo todas las señales para tratar de salir a buscar dólares al mundo, ya sea por inversión extranjera directa o por financiamiento. Yo te diría que todo lo que está haciendo va bien encaminado. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Lo hace tarde y mal. Yo te diría que todo lo que está haciendo ayuda mucho más al gobierno que viene que a este gobierno. ¿Por qué no le ayuda a este gobierno? Porque no le alcanza en términos de tiempo. El gobierno necesita los dólares hoy. Y todo lo que está haciendo para mejorar la inserción internacional, para tratar de sacar las contingencias que generó Holdout, Club de París, etcétera, Repsol, por ejemplo, van a ser de mediano plazo, finales de este año y principios de... O sea, ¿los dólares no le van a entrar inmediatamente? Va a ser muy difícil que entren rápido. Por lo tanto, ¿qué hace el gobierno? Mientras tanto, aprieta los lugares por donde salen los dólares. Fíjate, el malísimo impuesto a los autos o a los bienes suntuarios, no a los autos, a los bienes suntuarios, cierra más el tema del turismo y a su vez sale a pedirle a los exportadores que le adelanten dólares, por lo menos para poder superar... Sí, ellos quieren un puente para llegar a abril, marzo, ellos tienen que llegar a abril con la liquidación de la soja y apostar
de que todo lo que están haciendo en el frente externo le puedan venir dólares en el segundo semestre que puedan de alguna manera Para machar. los dólares, ¿dónde pueden venir? ¿Va a haber acuerdo con el fondo, con el Club de París? A ver, no creo que este gobierno haga un acuerdo, o que está mejorando la relación con el fondo, pero no creo que vaya a un acuerdo stand-by. Sí creo que está apostando dos cosas. Por un lado, lo que son los organismos institucionales, Banco Mundial, BID, Corporación Andina del Fomento, y luego básicamente inversión extranjera directa, en especial en un solo rubro, que es energía. Entonces, el preacuerdo con Repsol te destraba y te empieza a limpiar el campo para que muchas empresas, Pemex, por ejemplo, mexicana, pero muchas empresas que quieren invertir en Argentina, en Vaca Muerta, que tenían la restricción de la expropiación. Sí, pero me parece que son acuerdos largos también, todavía no están cerrados. Por eso, ¿no? te estoy diciendo, en el corto plazo vos tenés organismos institucionales, estos que te decía antes, y el tema de la inversión extranjera directa. ¿Qué es lo que te puede quedar que quizás podría servirle al gobierno para maquillar reservas? Es algún acuerdo con algún banco central que le pueda prestar moneda de referencia. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, el gobierno fue y estuvo con China pidiéndole algún tipo de financiamiento. Ahora, ¿cuál es el problema de China? No sé si le fue bien, ¿eh? No le fue bien, por lo menos para esto de poder calzar contra reservas. Ahora, ¿cuál es el problema adicional? Que la moneda de China no es una reserva de valor a nivel internacional. Claro, es muy complicado el cambio. Vos tenés que tener, por ejemplo, que a lo mejor Brasil, Estados Unidos, Francia, como fue en su momento en el año 2009, te presten 5.000, 7.000 millones a devolver en 2 años. Digamos, son préstamos de muy corto plazo para poder consolidar reservas. Eso le permitiría por lo menos frenarlo. Gracias por haber venido, amigo, y muy buenas fiestas. Igualmente para vos. Pausa, nos reencontramos apenas un instante aquí en A24. Lo vamos a estar esperando.